apóstoles un rato y luego sube al cielo. Antes de Cristo subir al cielo, usted verá que los cristianos ya no se reúnen el sábado. Si ustedes observan, antes de Cristo morir, los apóstoles se reunían el sábado con Cristo. Pero cuando ya Cristo muere y resucita, ya no se reúnen el sábado. Ahora se reúnen los domingos. Y ahora Cristo resucitado confirma a los apóstoles que ellos deben guardar el domingo. ¿Cómo sabemos que los confirma? Porque en 2 ocasiones que se le aparece después de la resurrección, ellos están reunidos el día domingo y Cristo precisamente llega y dice la Biblia que efectivamente es las puertas cerradas. Ustedes van a ver que las 2 partes que Cristo se reúne con los discípulos el día domingo, las puertas están cerradas y Él, a pesar de que las puertas están cerradas, entra. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que Él confirma, aplaude a los apóstoles que estén reunidos el día domingo. ¿Cómo lo confirma? Que aunque las puertas no estén abiertas, Él entra y les da un mensaje. ¿Cómo que habla? Versículo 19. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Ha dejado de practicar la Biblia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿De aquel mismo día? ¿Se acuerdan de qué día estamos hablando? Domingo, que Cristo resucitó. Dale. el primero de la semana, Para que no queden dudas, ya, está claro. El primero de la semana. estando las puertas cerradas, Esto es importante. ¿Por qué Juan pone que las puertas están cerradas? Esto es lo importante. Porque tiene que tener un significado las puertas cerradas. Las puertas cerradas tienen un significado. Que es imposible que Jesucristo entre. Pero que si Él entra, es porque le interesa entrar. Es porque tiene un firme propósito de estar allí. Es que nada le puede impedir que Él esté con sus discípulos el día domingo. ¿Cómo que hago? cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Observen, subrayen. Ya no son los judíos. Ahora la Biblia aclara que son los discípulos de Cristo que se reúnen a partir de la resurrección el domingo. Nunca se reunían el domingo. Se reunían el sábado. Pero Cristo resucita y ya lo encontramos reunidos los discípulos, no los judíos, los discípulos el día domingo. Siga. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Por miedo. Vino Jesús. Por miedo. Por miedo a los judíos, ¿qué significa? Observen algo. Por miedo a los judíos, ¿qué significa? ¿Por miedo? Sí, por miedo. Reunidos por miedo de los judíos. Observen algo. Observen algo. Por un lado está el Antiguo Testamento, por otro lado el Nuevo Testamento. Por un lado el Antiguo Testamento los judíos, por otro lado el Nuevo Testamento los apóstoles. Y el Nuevo Testamento los apóstoles le tienen miedo a los judíos. ¿Qué significa? Que como está comenzando el Nuevo Testamento, hay miedo de que los judíos se impongan, que no permitan que nazca el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se reunían? El sábado los judíos. Ahora los apóstoles, el domingo. Y vamos a ver si Cristo lo confirma. Dale. A todas sabemos que es el Nuevo Testamento. Vino Jesús y puesto en medio le dijo. Vino Jesús y puesto en medio, ahí está la confirmación. Si Jesucristo no hubiese querido que sus discípulos se reúnan el domingo, créanme ustedes que no se hubiese presentado con las puertas cerradas y hubiese confirmado su existencia. O si le hubiese reunido y están ellos reunidos y Jesús se aparece y le dice, ¿por qué no se reúnen el sábado? Si el día de la reunión es el sábado. No, cuando Él se reúne, y acuérdense que estaban reunidos por miedo a los judíos, entonces está confirmando que en el Nuevo Testamento la reunión de los cristianos es el domingo. Para la muestra, Cristo lo confirma. Aunque las puertas estén cerradas, yo entro. Quiere decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero con mis cristianos, con los míos, reunirme el domingo. Las puertas están cerradas, Jesús se presenta, siga. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. Entonces en el domingo, ellos se regocijan. Nosotros, los cristianos, el domingo nos regocijamos en el Señor. Celebramos eso. Ahora, en el mismo capítulo, y observen algo. Si esto no fuera importante, ¿por qué San Juan
lo quiere. En el mismo capítulo, versículo 26, en el mismo, pase al versículo 26, ustedes descubrirán que San Juan vuelve a decir exactamente lo mismo. El día domingo. ¿Por qué no vas a fallar? Más fresco. Espera, 26. 26. Yo quiero que ustedes observen por qué la Iglesia Católica le da tanta importancia al domingo. Porque Juan le dio importancia. Ya lo había dicho que Jesucristo se reunió el día domingo y los apóstoles estaban reunidos por medio de los judíos y Cristo entra y lo confirma. Ya basta. Pero que Él lo vuelva a decir en el mismo capítulo, estamos en el 19, ahora pasamos al 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 7 versículos más adelante, vuelve a narrar lo mismo, dale, 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué sería 8 días después? Domingo, primer día de la semana. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. otra vez, vuelve a contar, están las puertas cerradas, están los discípulos reunidos, observan que se reunieron los domingos, el domingo pasado se reunieron, este domingo se vuelve a reunir, estaban con las puertas cerradas, entró Cristo, ahora están otra vez con las puertas cerradas, dale. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Vuelve a confirmarle que Él está de acuerdo que se reúnan los domingos. Los cristianos, Nuevo Testamento, se reúnen el domingo. Cristo confirma y le dice la paz con ustedes, no tengan miedo. ¿Saben por qué reunían con las puertas cerradas? Por miedo a los judíos. ¿Qué le dice Jesús? No tengan miedo, tranquilo, yo estoy con ustedes. Si los judíos están en contra, yo estoy a favor. Los judíos se reúnen el sábado, yo me reúno con ustedes el domingo. Y Él confirma esa reunión. Siga. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces observan que ahí ya está la confirmación de por qué los cristianos es el domingo. Nuevo Testamento. Lo repito, no hay una cita en el Nuevo Testamento, no hay una, donde los cristianos se reunieran el sábado. Sí hay varias donde se reúnen los domingos. Aquí con Cristo. Ahora después que ya Cristo sube al cielo y se va, quedan los cristianos. Vamos a ver cuando se reúnen el domingo. Por ejemplo, Hechos 27. Ya Hechos de los apóstoles significa que ya Cristo murió. Ahora lo que hacen los apóstoles, ¿qué hacían ellos? Lo que ellos hicieron, nosotros lo hacemos. Porque eso es lo que nosotros vamos a seguir el testimonio. Hechos 27. Ahí está lo que ellos hicieron, el testimonio, pero se llama Hechos, lo que hicieron, para que nosotros lo hagamos. Hechos de los apóstoles, 27. Hechos 20, 7. versículo 7. Visita despedida de Pablo. El primer día de la semana. Repítalo, escuche. El primer día de la semana. Ya estamos claros que no es el séptimo día. El primer día de la semana, dale. El primer día de la semana reunió los discípulos. Aquí está. ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana? Los discípulos. Los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo, porque Él confirmó la reunión el domingo, el primer día de la semana. Los discípulos, distintos a los judíos, se reunían el domingo. ¿Para qué? Para partir el pan. Para la Eucaristía, la fracción del pan. 2 domingos. Hechos de los apóstoles. Otra. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Ustedes verán que todos los domingos, ya no es uno, ya no es 2, ahora es todos los domingos. Y entonces verá que según la Biblia, los cristianos se reúnen todos los domingos. Primera de Corintios 16, 2. 16, 2. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Pregunto, ¿es uno solo o 2 días? Todos. Cada significa no una vez. Siempre. Cada primer día de la semana. Pongan cuidado otra vez. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado.
prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A ver, dime una cosa. ¿Cuándo se reunían los cristianos? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Por qué Pablo no dice que el sábado? Porque si el sábado va a recoger la ofrenda, ¿quién le va a dar ofrenda? Nadie. Todos los primeros días de la semana ustedes deben recoger la ofrenda. ¿Quiénes? Los cristianos. Ya hay una diferencia. Los cristianos se reúnen el domingo. Los judíos el sábado. Quieren ver. Aquí tiene una cita, por ejemplo. Usted habla con un adventista del séptimo día. El adventista del séptimo día le dice, mire, yo le tengo una cita. En el Nuevo Testamento donde los cristianos se reunían el primer día de la semana y dan la cita. Hechos 17.1. Vamos a escucharlo porque puede ser que usted ya se la haya dado, incluso esté escrita ahí en la carta que le mandaron. Hechos 17.1. Y ustedes verán que es mentira que los cristianos se reunían el domingo. Porque ahí los adventistas malinterpretan las escrituras. Ella va a leer despacio y yo le voy a mostrar dónde está la mala interpretación y le voy a mostrar con claridad qué es lo que dice la Biblia. ¿Puedo quedar? Hechos 17.1. Sí, 17.1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Subrayen. ¿De quién era la sinagoga? Judíos. De los judíos. Los adventistas no subrayan la palabra de los judíos, dicen los cristianos. Pero la Biblia dice, claro, no eran los cristianos. La Biblia dice que eran los judíos. Pero el adventista no le lee a usted esto. Le pasa así por alto y usted no se da cuenta. Pero usted tiene que subrayar que se refiere a los judíos. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Los judíos, sigan. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces los adventistas dicen, mire, Pablo, la costumbre de Pablo era reunirse los sábados. Porque dice Pablo, según su costumbre, se reunió el día de reposo. Sí, pero pregunto, ¿con quién? Con los judíos. ¿Dónde llegó Pablo el día de reposo? ¿Cuál era la costumbre? Que se reunía los sábados con los judíos. ¿Por qué con los judíos? Porque él iba a rebatirle con la Biblia a los judíos. ¿Por qué no se reunía con ellos el domingo? Porque no había nadie en la sinagoga. Era el sábado que Pablo los encontraba reunidos y les predicaba. Los adventistas, para engañar a la gente, dicen, Pablo tenía la costumbre de reunirse los sábados. No leen el 2, lea lo último que leyó. A ver, donde dice, Pablo según su costumbre. Y Pablo... Esto es lo que leen los adventistas. Los adventistas no le leen lo anterior. Si quieren, hagan la prueba. Escuchen a un adventista para que vean. No le van a leer el versículo anterior. El adventista le lee aquí. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí está la mentira de los adventistas. Dice, Pablo se reunía con los cristianos el sábado, como era su costumbre. No, era con los judíos. Y discutía, discutía con ellos. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es Cristo. Entonces observan que la Biblia no está diciendo que los cristianos se reunían el sábado, que Pablo pescaba a los judíos cuando estaban reunidos en la sinagoga y les llegaba a predicar, eso es otra cosa. Pero no era que los cristianos se reunían el domingo. Ahora, yo les mostré que los cristianos se reunían el domingo, no el sábado. Se lo mostré en los Hechos de los Apóstoles, se lo mostré según San Juan. Ellos no me pueden mostrar a mí esto. Yo por lo menos, yo hablé con el formador de los adventistas del Táchira. ¿Cómo se llama él? Asdrúbal, en el año 2000. En el año 2000 él era el formador de los adventistas del Táchira. Y fue curioso porque hablamos en la grita, debatimos en la grita. El hombre sabía, conocía. Les confieso que de todos los pastores evangélicos que yo he hablado, de los así que no tienen estudio, sino que son de las sectas, el más que manejaba las escrituras, Asdrúbal. Lo reconozco porque ese hombre sí conocía las escrituras.
Y él llegó y me retó en público. Y me dijo, 10 puntos que usted no me puede refutar. Y si usted me lo refuta, no tengo respuesta. Y me meteré a católico. Y me sacó los 10 puntos. Y los 10 puntos se los refuté. En público. Estoy agarrando el teléfono. Decía un momentico, voy a pedir permiso público presente. Voy a llamar a uno de mis maestros. Llamaba. No, ya le di esa cita y me la tumbó. No, ya me di esa cita y me la tumbó. Ya va, disculpe, voy a llamar a otro. Llamó como a 5. Al final me dijo, señor cura, esta cita yo nunca las había leído. Sí. Yo le prometo que me voy a estudiar, me voy al Brasil, me voy a estudiar. Cuando yo esté preparado vengo. Y si no, si yo no encuentro una cita en el Nuevo Testamento donde diga que hay que guardar el sábado, yo me meto católico. Le dije, si la encuentra, me busca, yo me meto adventista. Al año, él se fue, al año yo tenía que irme y llegó y él estaba en la misa. Cayó el pastor en la misa. Cuando en el momento de la paz, le dije, ¿eres Asdrúbal? Le dijo, sí. Le dije, bueno, ¿y no andaba para Brasil, papá? Le dijo, sí. Pero supe que lo habían cambiado y vine a decirle que todavía no he encontrado la cita. Le dije, ajá, pero está en pie. Si no la encuentro, yo me meto católico donde esté. Y le dije, ¿cómo le va por allá? Dijo, me va muy bien porque allá no hay ningún toro que me haga la mala vida, que me haga la guerra. Y me Papá, dijo, ¿mamá te cree que sigamos hablando sobre el sábado o no? ¿O no? ¿o tiene alguna preguntita? Hagan la Yo quería preguntita. hacer otra pregunta. Sí, pero... Bastante, pero tú sabes. No, pues pregunte. Bueno, la pregunta mía ya esto, sabemos que el sábado ni el domingo nos salvan, ¿verdad? O sea, pero la otra pregunta mía es, ¿usted cree que los católicos, para mí tampoco creo que los católicos o los adventistas salvan, o sea, se nombra como religión, Ahí sí es un lío. ahí es un- Ahí sí hay un problema. Ahí sí está equivocado usted. no digo yo, me explico, la pregunta que yo me hago, ¿no? Se la voy a responder y usted mismo me puede buscar en la vida. Lea mal. Mira. Aquí O sí sea, hay- porque le yo marca. A ver. la pregunta la hago por esto, porque el apóstol Pablo dice que dice que no seamos de Apolo o de Atenas, o sea, de una religión o de otra. No. Dice, no dice eso. Dice que no seamos de Apolo, ni de Cefas, ni de Pedro, Eso que sí. seamos de Cristo. Que seamos de Cristo. Entonces no me quite a Cristo. Sí, señor, sí es. Tenemos que ser de Cristo. O sea, no soy tampoco tan leor bastante, ¿no? No, pero es que cuando usted me quita a Cristo, Sí, usted me hace creer que nada salva. Esa es verdad. Me salva a Cristo. Y si usted, esa cita Sí, está en bueno. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, que usted lo va a escuchar para que usted se dé cuenta de qué es lo que está hablando Pablo. Y lo vamos a leer porque exactamente me encanta que usted me dé esa cita. Y ahí está la explicación. Porque ciertamente Pablo dice, yo no puedo decir que soy de Apolo. Es decir, si Cristo ya dejó una religión, yo no me puedo ir con la de Apolo. Que yo soy de Pablo, si Cristo ya dejó una religión, no me puedo ir con la de Pablo. Que yo soy de Cefas, si Cristo ya dejó una religión, no me puedo ir con la de Cefas. Tengo que ser con la de Cristo. ¿Sí? Léalo para que vea. Ajá, 1 Corintios. 1:10 en adelante. Leo, pero poco. Pero sí, cuando consigo esas partes, me quedan sonando, ¿eh? Muy bueno, es bueno que le haga la pregunta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la No, voluntad esa de no Dios. es. Primera de Corintios 1:10. Esa no es. Primeras, María. Disculpe. Os ruego pues, Esa sí es. hermanos, Oh, por el... ya. Escuche que es un ruego, una súplica. Sí, sí. Yo no sé si usted capta que cuando es un ruego, lo estás viendo como urgentemente, como que no se salga, como que, ¿cómo le inyecto yo esto? Es un ruego. Papá y mamá cuando le ruega al hijo, porque diciendo, por favor, no vaya, que le puede pasar algo malo, ¿eh? Así lo hace Pablo. Otra vez. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo en una misma cosa. Habléis mismo la misma cosa, que no cambien. Uno habla una cosa, predica otra cosa. Eso no es correcto. Que uno predica una cosa, otro predica otra cosa. Todos tenemos que predicar lo mismo. Sigue. Y que no haya entre vosotros divisiones. Eso está prohibido. La división no viene de Dios, viene del diablo. Por eso decimos que tenemos que buscar a ver dónde está la verdad. Porque no puedo decir, aquel tiene la verdad. Pablo no dice, todos tienen la verdad. Eso es lo mismo. Ninguna religión salva, cada quien crea lo que quiera. No, Pablo dice, todos un mismo sentir. No sé si observa que busca la unidad.
y va a ver que la unidad va a estar en Cristo. ¿Cómo que hago? Que no está en Apolo, está en Pablo, está en Cristo. ¿Cómo que hago? Les ruego que tengan un mismo pensar, un mismo sentir y que lejos la división. Otra vez, la división, otra vez. Que no haya entre vosotros divisiones. Eso no puede existir, que su mamá sea adventista, usted es católico, el otro evangélico, eso no puede ser. Siga. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ajá. Porque he sido informado acerca de vosotros, de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, por lo que me contó Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir Ajá. que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, Ahí está. y yo de Apolo. Ahí está entonces que uno dice, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy esto, yo soy aquello. Siga. Yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y yo de Cristo. Oh, uno sí lo pegó. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es la pregunta. No puede haber sectas, porque Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fue Elena de White, la fundadora de los adventistas, la que dio la vida por ellos? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Tampoco. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Entonces observen, ¿Qué significa? Crispo y Gallo son personajes, como decir Pánfilo, Albertina, Toro. Ajá. Entonces observe que Pablo está en contra de la división. Pero ojo, usted no me puede decir que Pablo me sacó a Cristo. Pablo dice, ¿acaso fue aquel que dio la vida? Fue Cristo. Entonces Pablo está en contra de todas aquellas sectas que no centran la atención en Cristo y se separan. Pero no puedo decir, todas las religiones es lo mismo, porque si todas las religiones fueran lo mismo, entonces ¿por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús convierte a Pablo del judaísmo al cristianismo? ¿Por qué? Podría decir que se salve ahí, pero tampoco puedo decir ninguna. ¿Y la de Cristo? Tampoco. Pero tiene un nombre, sí, O sea, traduciendo lo que él quiere decir es que si Cristo dio alguna señal de un nombre de una iglesia como tal. Se dio una señal, no una, sino muchas. Muchas señales de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué nosotros sabemos que es la iglesia católica? ¿Por qué sabemos? Estamos convencidos que es la iglesia católica. Por varios motivos. Las señales que Cristo dio. En primer lugar, que Cristo sí fundó una iglesia, una sola. Y ustedes deben saberlo. En Mateo 16, 18, está escrito en la Biblia, búsquenlo. Mateo 16, 18, Cristo sí fundó una iglesia. Que haya personas que digan que Cristo no tiene ninguna iglesia, se le respeta, pero está en la Biblia que Cristo fundó una iglesia. 16. Mateo 16, 18. Cristo fundó una sola iglesia. Y que haya personas que digan, no, Cristo no fundó ninguna iglesia, se le respeta, pero no se le cree, porque aquí al que tenemos que creerle es a Cristo. Ajá. Dale. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. De modo que Cristo sí tiene una iglesia. El que me diga que ninguna iglesia salva, entonces dígame para qué Cristo fundó una iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. A ver, cada uno de nosotros. no, eso es mentira. Eso es mentira. Uno va para la Ya va, iglesia. disculpe un momentico. Primero le respondo a ella y después le respondo a usted. Mire, esa es la mentira de las sectas. Que Cristo no fundó una iglesia porque yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Eso no es correcto. Eso no existe en la Biblia. Eso lo escuchamos en la secta. Y lo dice. Incluso hay una canción que dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y eso no es verdad. Yo no soy la iglesia. Y usted lo puede leer para que vea que Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 12, versículo 14, búsquelo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, y verá que Pablo dice que eso es imposible, de que un solo miembro, 1 Corintios 12, 14. Y verá que usted verá que ahí dice Pablo que es imposible que un solo miembro forme un cuerpo. Okay. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De modo que yo no puedo decir que yo soy la iglesia. ¿Qué es el cuerpo para Pablo? Si Colosenses 1:18, ¿qué es el cuerpo?
no se lo olvide, Colosenses 1:18. No se lo olvide, el cuerpo no es un solo miembro, se necesitan muchos miembros. Entonces, ¿de qué cuerpo estamos hablando? Vamos a ver, porque es Pablo que habla de un cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo? Que usted no puede ser miembro no puede ser el cuerpo. Usted tiene que ser miembro del cuerpo, pero usted no es el cuerpo. ¿Qué llama Pablo cuerpo? O sea, una congregación. O sea, Vamos a ver. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Entonces yo no puedo decir yo soy la iglesia. Cuando un adventista o un evangélico dice yo soy la iglesia, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que yo no puedo ser un cuerpo, yo soy parte del cuerpo. Dice que el cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo. Porque si yo digo yo soy la iglesia el día que yo me muera, se acabó la iglesia. Ah, pero entonces yo soy una iglesia y usted es otra y ella es otra. Pues entonces yo no puedo decir yo soy la iglesia. Yo tengo que decir yo soy una iglesia. Cuando yo me muera queda la otra. Tenemos que hablar claro. Pero no puedo decir yo soy la iglesia. Eso es mentira. Yo soy parte de la iglesia. Eso sí es verdad. Pero entonces Cristo funda una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sigue con Mateo 16:18. A ver si lo que usted me dice, que sin ninguna iglesia salva. Vamos a ver si es verdad. Lo que diga Cristo yo le creo. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? En primer lugar, porque cuando Cristo funda la iglesia, le dice a Pedro, tú eres Pedro. Sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia. De modo que Cristo es el constructor. ¿Cómo sabemos que es el constructor? Porque dice, yo edificaré. En ese momento, Él no dice, yo soy la roca. Dice, yo soy el constructor. Yo edifico. Léalo para que se dé cuenta otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el constructor? ¿Pedro o Cristo? Cristo, yo voy a edificar. ¿Quién es la piedra que el constructor va a colocar en su iglesia? No me puede decir que Él mismo es la piedra. Él es el constructor. Yo voy a edificar mi iglesia. Y tú eres Pedro, la piedra. Entonces, el que me diga que Cristo es la piedra, entonces pregunto, ¿entonces Pedro es el constructor? ¿O quién es el constructor? Porque Él dice, edificaré mi iglesia. Pero vamos a suponer, esta es la primera que los protestantes dicen, no, pero es que la piedra es Cristo. Si la piedra es Cristo, entonces ¿quién es el constructor? Me quedo entonces con la interrogante. Y vamos a suponerle, vamos a decirle, no, pero vamos a llevarle la cuerda a los adventistas o a los evangélicos, a quien sea. Y decir, bueno, Pedro no es la piedra es Cristo, está bien. Pero ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia de Cristo es la iglesia católica? ¿Y que sirve para la salvación? Quitemos la piedra, pues, no peleemos sobre la piedra. Como unos dicen que la piedra es Cristo, el otro dice que la piedra es Pedro, ya, listo, quitemos la piedra. Va, ahora. En la iglesia que Cristo fundó ahí, ¿habrá un jefe? ¿Habrá quien tiene autoridad? ¿Habrá quien va a gobernar esa iglesia? Vamos a ver. Dale. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero que centren la atención aquí en lo que viene. ¿Cómo que va? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pregunto, ¿le está dando autoridad a Pedro o no? Sí. ¿Cómo sabemos? A ti te doy las llaves, no dice, y yo me doy las llaves. Para que se den cuenta que si la piedra es Pedro, para la muestra un botón le dando las llaves. Bueno, vamos a quitarle que no sea la piedra Pedro, está bien. Pero ¿a quién le dio las llaves? Ojo, del reino de los cielos. Y ahora pregunto, la iglesia que Cristo está fundando, ¿quién tiene las llaves del cielo? ¿A quién se la dejó Cristo? Que un evangélico me diga que se lo dejó a Elena de White, se le respeta, pero eso no está en la Biblia. Pero yo le puedo mostrar que se la dejó a Pedro. Y si le dejó las llaves del reino de los cielos, ¿qué significa? Que la salvación suya y mía, que es entrar al cielo, está en la iglesia que él fundó y le dejó a Pedro las llaves. Eso se llama teología. Analizar lo que él está diciendo
cuando entrega las llaves y no dice las llaves del reino de la tierra. Las llaves del reino de los cielos las tiene Pedro, que significa que él funda una iglesia para que el mundo se salve. ¿Cómo sabemos? Porque a Pedro le da las llaves del reino de los cielos. Significa, lo que abras, cuando abras podrán entrar, cuando cierres no podrán entrar. Si yo no pertenezco a esa iglesia de Cristo, que tiene las llaves Pedro, ¿quién me va a abrir las puertas? Teológicamente, nadie. Teológicamente. Eso no es literal, pero sí es figurativo. Y si es figurativo, vamos a ver cuál es la figura. Que dentro de la iglesia de Jesucristo está la salvación. ¿Cómo sabemos? Pedro tiene la llave del reino de los cielos. ¿Quién le va a abrir la puerta del cielo a los adventistas? ¿Su fundador, Elena de White? No tiene las llaves. A los protestantes, Martín Lutero no tiene las llaves. Pero en la iglesia católica, ¿cómo sabemos? Porque ha existido desde Pedro hasta ahorita papas que continúan la misión, que eso es lo que se llama, tienen las llaves del reino. Cristo le ha dado la autoridad. Si usted le pregunta, antes de venir a Elena de White, ¿dónde estaban los adventistas en el mundo? En ninguna parte del mundo. Si usted pregunta, ¿por qué los adventistas, si son la iglesia de Cristo, por qué no hicieron la Biblia? Solamente usted se pone... ¿Por qué? Solamente usted se pone a preguntar. Usted se pregunta, ¿quién hizo la Biblia? La Biblia que tienen los adventistas, ¿quién la hizo? ¿La hizo su fundadora? No, su fundadora agarró la Biblia que tenía la iglesia católica. ¿Quién hizo la Biblia? La iglesia católica. Ahora, si la iglesia católica no es la de Cristo, ¿cómo se explica que los adventistas agarren la Biblia que la iglesia católica hizo y entonces dicen la iglesia católica no sirve para nada? Si no sirve para nada, ¿por qué agarran la Biblia? Solamente que... Yo iba a preguntar algo, discúlpame. Diga. Cuando la persona muere en pecado y con decir misa y Padre Nuestro y salva bendita de Santa. Según dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 9 en adelante, sí. Si muere en pecado. No. La persona muere en pecado. No, si muere en pecado, si muere en pecado, sabemos que el que muere en pecado no se salva. Se condena. El que muere en pecado se condena. Lo que no sabemos es si va para el infierno o para el purgatorio, no te creo. Pero ninguna persona que muere en pecado se salva. Hay que buscar en vida al Señor. Pero también se puede, después de muerto, orar por ellos y ofrecer sacrificio por ellos para el perdón de los pecados. Dice la Biblia, sí lo dice. Que a usted no lo haya mostrado, yo se lo puedo mostrar. Pero la Biblia lo dice. ¿Dónde dice? Para buscar. ¿Quiere que se lo muestre? ¿De una vez eso? ¿O sigo con él? No. ¿La pregunta de él? No, hay que responderle a todos porque... Va. Voy con ella. Pero vamos a estar con ella. A ver, antes de hacerle la pregunta, yo quiero para que analicemos el texto. Porque, y ustedes lo van a escuchar. Miren la pregunta que le voy a hacer a ella y miren la respuesta que ella me va a dar. Y lo que voy a decir lo voy a hacer basado a lo que ella diga. A ver, miren, hermana. Usted tiene un hijo. No lo permita Dios, ese hijo se fue por mal camino. Dios le favorezca. Agarró mal camino. ¿Usted podría orar por su hijo para que se convierta? No, la pregunta es, ¿usted como mamá podría orar por su hijo para que se convierta? Cuando está en vida, antes de morir. ¿Está vivo? Sí. En vida sí. Segunda pregunta. Escuchen la respuesta de ella. Después no me puede decir que no. Porque después me va a decir que no. Y espero que no me diga que no porque ya lo estamos grabando. Ajá. Usted me dice que sí puede. Segunda pregunta. ¿Usted cree que Dios lo puede cambiar y hacer de que él se vuelva cristiano? Y si usted en vida, estando él en vida, usted ofrece sacrificio, usted le pide al Señor del corazón, ¿podría Dios cambiar la vida de él? ¿Lo vieron? Dijo que sí. Dijo que sí, ya. Exacto, eso estamos claros, usted y yo estamos claros. En vida, usted puede orar por una persona, por muy pecadora que sea, ¿verdad? Y usted tiene la esperanza que puede cambiar y Dios puede hacerlo o no. Listo. Ya estamos claros, de modo que lo que venga ya no me puede decir todo lo contrario. Si me dice lo contrario, ustedes lo van a descubrir. Vamos a mostrarle que una persona cuando se muere, usted puede orar por esa persona. Y si no está en el infierno, esa persona puede ser perdonada por Dios.
Si está en el infierno ya no puede ser perdonada por Dios. Pero si está en el purgatorio, sí puede ser perdonada por Dios. Y no me venga a decir que se refiere cuando está aquí en la tierra. Porque usted me dice que cuando está en la tierra, aunque tenga el pecado que sea, Dios puede cambiarlo y usted puede orar por él para que cambie. En eso estamos de acuerdo. Mire cómo está escrito en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Para que vean que sí podemos orar por los que están muertos. Aquí habla Juan de los que ya murieron. Y murieron, unos murieron en pecado venial y otros murieron en pecado mortal. Los que murieron en pecado venial, pues podemos orar por ellos para que Dios les perdone. Eso es lo que llama purgatorio. Los que murieron en pecado mortal, que cayeron al infierno, ya no podemos orar por ellos porque ya no tienen remedio. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Para que ustedes vean que la respuesta se la voy a dar con la Biblia, no mi parecer, lo que dice la Biblia. Que ella lo acepte o no lo acepte, pues me perdona, eso ya no es culpa mía. Pero yo tengo que darle una cita bíblica. La planta hay un libro cristalino y claro. Lo que nos hacemos somos nosotros. Ajá, primera de Juan. Escuchen, primera de Juan 5, 16, ponga. 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y ojo, escuchen, si alguien vio a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, que no lleve al infierno, siga, pedirá y Dios le dará vida. Epa, ¿hay que pedir o no? ¿Hay que pedir y Dios le dará vida o no? Sí. Nosotros los católicos decimos eso se refiere a la gente que está en el purgatorio. Ella me puede decir, no, eso se refiere a los que están vivos. ¿Cómo sé que es a los que no están vivos? Que los que ya murieron, pongan cuidado. Porque dice, si alguien cometió un pecado que no sea de muerte, que pida y sea perdonado. Y pongan cuidado lo que viene. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Que llamamos purgatorio, que están en el purgatorio, siga. Hay pecado de muerte, Hay pecado de muerte, infierno. por el cual yo no digo que se pida. Por el cual yo les digo, no se puede pedir. Entonces se refiere a los vivos o a los muertos. Porque ella me dice que por un vivo que haya cometido el pecado, por muy grande que sea, se puede pedir y Dios lo puede cambiar. Pero aquí dice San Juan que por una persona que haya pecado, que sea un pecado de muerte, no hay que pedir. Porque ya no hay remedio. No se refiere a los vivos, se refiere a los que están muertos. Porque a los vivos, ella me dice que por muy grande que sea el pecado de su hijo, ¿se acuerda que lo dijo? Que sí se podía convertir y que sí iba a orar y que Dios le iba a escuchar. Entonces no estamos hablando de los vivos, porque todos sabemos que de los vivos, mientras están vivos, se puede orar por él para que Dios lo cambie. Pero aquí dice que cuando es un pecado que ya es de muerte, que llamamos infierno, ya no hay remedio. Pero cuando es un pecado que no lleva a la muerte, que llamamos nosotros pecado venial, purgatorio, sí se puede pedir para que Dios le perdone. Si quiero leerlo otra vez desde el 16. De una persona que se ahorque. Murió en pecado, pero no sabemos nosotros para dónde mandarlo, eso le toca a Dios. Nosotros sabemos que mandó el pecado y sabemos que se condenó. En la Iglesia Católica es diferente a los hermanos separados. La Iglesia Católica dice, una persona que muera borracho, adulterio o en lo que sea, murió en pecado, se condena. Pero nunca dice, se va para el infierno. Eso le toca a Dios. Mientras que el hermano separado dice, el que muera en pecado se va para el infierno directamente. Porque el purgatorio no existe. Pero ustedes van a ver lo que dice aquí la Biblia. Con cuidado, sigan. Les vuelvo a leer. Léalo de 16, sigan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Pero hay pecados que no van al infierno. No de muerte. Y para los protestantes, Toda injusticia. toda injusticia es pecado. Pero dice, no todo pecado, Pero hay pecado no de muerte. no de muerte, no va para el infierno. Y los adventistas y los evangélicos, todos dicen, el que murió en pecado, así es el pecado más pequeño, directo para el infierno.
Y dice la Biblia, no, eso es mentira. Hay pecados que no son de muerte. Entonces, ¿a quién le creo yo? Yo le creo la palabra de Dios. Y cuando ella me dice que nosotros no podemos orar por los muertos, no podemos hacer nada por los muertos, es mentira. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, del Nuevo Testamento que estamos hablando. Dice que se puede hacer oración, se puede hacer actos de fe. Búsquenlo, Primera de Corintios 15, 29. Se puede hacer algo por los que ya murieron. Y Pablo lo viene a decir. Nosotros, ella dice, Primera de Corintios 15, 29. Ustedes verán que nosotros ofrecemos misa por los muertos, rosario por los muertos. Y la Biblia viene a decir que eso se puede hacer. Pongan cuidado que se hacía algo por los muertos. Dale. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué hacían? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Observen, ¿qué hacían los cristianos por los muertos? Se bautizaban, hacían un acto de fe. Por ejemplo, personas que se convertían. Recuerden que estamos cuando se estaban convirtiendo, no habían cristianos, se estaban convirtiendo en pueblo pagano. Entonces se les predicaba. Había muerto un familiar, había muerto en pecado. ¿Qué decía la gente? Yo quiero que esa persona se salve. ¿Qué le mandaban a hacer? Bautizarse por los muertos. Lo dice ahí, Marisa. Léalo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Para qué bautizarse por los muertos si los muertos no necesitan? Si los muertos se murió muerto el perro y se acabó la sarna, ¿para qué bautizarse por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? Mm. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Esa traducción está mal. No es, Busca la otra, Miriam. luego la otra. La traducción no es bautizar los muertos no se bautizan. Se bautizan por los muertos, como dice al comienzo. Repítalo. Por eso, Sí, ¿por qué ahí hay un error. pues se bautizan por los muertos? Ah, ahí sí, pero leíste mal, ¿no? Leíste mal, me asustó. Me asustó. Ahí sí, se bautizaban por los muertos. Nosotros no nos bautizamos por los muertos, ya estamos bautizados, pero celebramos la misa por los muertos. Oramos por los muertos. Rezamos el rosario por los muertos. Ellos se bautizaban por los muertos. No estaban bautizados, pero había muerto un familiar que había muerto en pecado. Según dice San Juan, se podía orar si no era pecado de muerte. Vamos a bautizar por los muertos. Vamos a celebrar la misa por los muertos. Ahí Pablo dice. Sí, hacían los sacramentos por los muertos. Entonces, esto es lo que los evangélicos no aceptan. Porque a ellos les enseñaron que muerto el perro se acabó la sarna. Claro está, si muerto el perro se acabó la sarna, ¿para qué vamos a rezar por los muertos? Pero la Biblia dice que sí podemos hacerlo. Pero yo escuchaba. Ajá, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice aquí la pregunta. A toda hora, mamita, porque nos podemos morir en cualquier momento. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, peligro. Pablo dice que él todos los días toma conciencia que muere. Entonces, San Pablo, que cada día muere significa que él todos los días se imaginaba que iba a morir hoy. Orar y vigilar por eso ahora. Eso. Ah, iba a decir otra preguntita. Entonces la pregunto yo. Pregunta. La otra pregunta es que ¿por qué los sacerdotes no se casan? O sea, ¿por qué no deberían? Porque Dios dejó dos clases de dones. Una clase es el matrimonio y otra clase de don es el celibato. Que los hermanos separados no han visto en la Biblia el segundo don, han visto uno solo. Los dos son dones de Dios. Y hoy yo les voy a mostrar los dos dones así, con la Biblia ella. Usted va a mirar que son dos dones que los evangélicos, en el afán de estar en contra de la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica dice A, ellos dicen B sin analizar la Biblia, solamente por llevarle la contraria. Pero al analizar la Biblia usted va a ver, ponga cuidado, Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante, usted va a ver que el matrimonio es un don y el celibato es otro don. Mateo 19, 9 en adelante. 19, 9. Yo quiero que usted observe que son dos, que los evangélicos dicen solamente uno, matrimonio, más nada.
La Iglesia Católica dice, uno el matrimonio y otro el celibato. ¿Cómo que? He leído, Ajá. sí, perdón María, antes de leer. ¿Qué se le va? He leído No casarse. varias partes del Nuevo Testamento no, donde dice que el sacerdote o el pastor debería casarse. Sí, Se debería casarse. se lo puedo mostrar Porque también. dice que Se lo puedo mostrar. cómo va a enseñar si no tiene, o sea, cómo dar un consejo a una pareja de cómo criar a sus hijos si no tiene hijos. O sea, no, me refiero eso lo digo yo, ¿no? Pero dice, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Lo que yo entiendo de esa manera. ¿Por qué debería estar soltero, o sea, o casado? Bueno, yo lo voy a mostrar con la Biblia. Lo que diga la Biblia a usted le queda más claro que lo que yo. Ahora, lo que sí le puedo tumbar ese argumento que usted me está dando, que es un argumento que no tiene consistencia. Sí. Por ejemplo, yo estaba hablando un día en público y me dice un pastor, señor cura, ¿cómo usted siendo soltero puede aconsejar a una persona que es casada? Usted no tiene experiencia. Sí. Para poder aconsejarla, esa persona tiene que tener experiencia. Y se echó a reír porque estaba burlando de mí. Y entonces me pasó el micrófono. Y yo le dije, pastor, ¿usted alguna vez ha aconsejado a algún homosexual? Me dijo, sí. Le dije, muy bien, hay que tener experiencia. Porque sin experiencia no le puede aconsejar. Se tumba por eso, se tumba por... Ahora, Sí, ahora... o sea, uno ha sido muy así, leo poco, o sea, pero cuando leo un poquito, eso me queda tocando, Me cuesta. Yo entiendo. Y ve que vamos hablando bonito. Sí, claro. Yo le estoy entendiendo, solamente que le respondo de varias maneras para Sí, ver sí. cuál es. O sea, como yo digo a usted, mi mamá me crió a mí en la iglesia adventista desde niño, pero yo tengo años que no me parece. O sea, no volví porque no concuerdo en muchas cosas con... Porque ha comenzado a leer la Biblia. Sí, Y claro, lo ha tomado en serio. y no estoy de acuerdo. O sea, a veces yo le digo a un adventista que estamos haciendo una reunión y le digo, ¿cuál es el gran mandamiento para usted? Y él dice, mira, hay veces que me dicen que el sábado. Y yo le digo que no, que él dice que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el más grande. O sea, como que chocamos en ese sentido y la idea es que sí, que como dice, que seamos un mismo sentir, un mismo pensar, o sea, ¿no les parece? Pero nunca va a ser el mismo sentido porque ellos se aferran al Antiguo Testamento y ustedes se aferran al Nuevo Testamento. Sí, claro. A mí me da dolor, por ejemplo, con su mamá, porque ella no puede leerlo. No sabe leer. Sí. Y eso es una desventaja para ella conocer la verdad. Porque ella se aferra solamente, a mí me enseñaron esto y ahí se aferra. Sí, claro. Y no puede comprobarlo. En cambio ella usted lo puede comprobar porque usted lo puede leer. Sí, claro. En cambio ella no lo puede comprobar porque ella no lo puede leer. Y eso es más difícil, porque para ella tendría que usar más fe. Porque ella tendría que comenzar a ver las dos cosas. Por ejemplo, si ella confía en alguno de ustedes, usted que es su hijo, usted que es su hija, ponerlo a leer a ustedes. Y ir mirando con la cita que yo doy y la cita que dan ellos, ir mirando. Porque usted lo puede comprobar con sus propios ojos y por eso usted puede alejar de ella. Y puede decir, no estoy de acuerdo con mamá de ella, porque usted puede leerlo. Pero ahora a ella le dicen, no, eso está en la Biblia, no se lo muestran. Como ella no sabe leer, ella dice, a mí me lo dijo el pastor, y ahí se aferra. ¿Quién la saca de ahí? Nadie, porque se cierra. Lo que el pastor diga, eso es, porque yo no sé leer. Y cualquier cosa que usted le diga, yo no sé leer, y con eso cerró la puerta. Hay otro, pero perdón, no me, hay otro capítulo que dice que... no, pero no me dejen sin responder. Eso no lo podemos saltar. Pero Sí, ya no, sino falta que hay una parte el que dice una parte que dice la Biblia que dice que también me queda sonando cuando lo leo, o sea, me queda sonando, dice que no nos dejemos doctrinar por nadie. O sea, Sí, pero hagamos vamos una cosa. primero con la primera. Hagamos una cosa, téngala ahí y me la dice porque no le voy a responder ninguna. Está bien, está bien. Ajá. Entonces, va, yo sí paso. Téngala ahí y ahorita me la hace. Está bien. Vamos con Mateo 16, que digo, 19, 9. Mateo 19, 9. A ver, antes de leerla, quiero que ustedes capten la atención que Jesucristo va a mostrar que son dos maneras de servirle a Dios. Una, dale. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, Adultera. Ahora bien, miren algo, miren una cosa. Usted ve la primera aquí. Aquí está defendiendo el matrimonio. ¿Cómo sabemos el matrimonio? Porque dice que si se separa y se va con otro, comete adulterio. Está defendiendo el matrimonio. El matrimonio. Está claro. O sea que el matrimonio es querido por Dios y Dios defiende el matrimonio.